yo diría que arrancamos para respetar los tiempos de todos. Así que otra vez, bienvenidos a todas y todos. Gracias por sumarse a nuestro webinar sobre la temática de Ley de Diligencia de Vida Alemana, los desafíos y oportunidades para empresas en Latinoamérica. Este webinar está organizado por las cámaras alemanas en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, en conjunto con Peter Alberto Behrens, que también está acá presente. Hola, Peter, consultor estratégico y asesor de asuntos públicos. Bueno, me gustaría mencionar que también para las cámaras alemanas esa es una temática muy relevante. Desde el primero el 1 de enero de ese año, la ley se aplica a las empresas en Alemania con al menos 1.000 empleados. Están obligadas a ejercer la debida diligencia en toda la cadena de suministro para prevenir, minimizar o terminar violaciones de derechos humanos o la contaminación ambiental. Y bueno, eso obviamente puede tener un impacto directo en todas las empresas acá en la zona Latinoamérica, en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y los otros países de Latinoamérica que estén directamente involucrados en la cadena de suministro de esas empresas. Por lo cual queremos facilitarles información útil y ayudarles a prevenir posibles problemas que podrían surgir. Por lo cual nosotros, las cámaras alemanas, estamos muy al tanto de esa ley y activamente haciendo esas actividades como ese webinar. Bueno, estamos contentos de contar con dos speakers de la organización Learning. Se llaman Rita Delgado Correcher y Sofía Vélez Klum. Las dos son consultoras en derechos humanos y nos van a dar información relevante sobre dicha ley y ofrecerán algunas recomendaciones prácticas para que ya aprendan un poco más hoy y puedan prepararse adecuadamente. Si ustedes en el público tienen algunas preguntas, comentarios, con mucho gusto los pueden hacer utilizando el chat que van a encontrar abajo, haciendo clic en el botón en la barra acá en Zoom. Y después de la presentación vamos a poder ver si hay tiempo para responder algunas preguntas o incluso todas. Y si no, después también con gusto las podemos mandar todavía por mail, las respuestas, si no queda suficiente tiempo. Así que después de las presentaciones también va a hablar todavía el señor Peter Alberto Behrens, unos minutos, y después terminamos el webinar. Desde ya, muchas gracias a todos por participar y también a los speakers por tomarse el tiempo. Gracias por compartir sus conocimientos y sin más les doy la palabra a Rita y a Sofía. Adelante. Muchísimas gracias, Nora, y muchísimas gracias a las cámaras y a Peter Alberto por contar con nosotras hoy. Si te parece, Sofía, antes de que comencemos, me presento brevemente, ya te paso la palabra y te presentas tú y arrancamos. Bueno, aquí Rita Delgado, hablando desde Valencia. Como se ha comentado, trabajo para el Learning. Ahora explicaremos un poco más sobre nuestro trabajo, pero es una consultora especializada en derechos humanos, cuya base está en Berlín, pero bueno, mi particularidad es que yo soy la oficina en España, donde al igual que en Latinoamérica ya está empezando a crecer el interés y en algunos casos la preocupación por estos temas. Y bueno, mi background es en Derecho, soy abogada de formación, pero también profesora en la universidad. Y llevo trabajando para Luning 2 años, utilizando mis conocimientos como doctora en Derechos Humanos y también toda mi experiencia, ahora veremos, como formadora, porque al final aquí lo que hay que hacer es una labor muy fuerte de traducción, porque no todos estamos acostumbrados a llevar las gafas que decimos de los derechos humanos y hablar este lenguaje, y de lo que se trata es de que entendamos cómo esto tiene una traducción en nuestra actividad del día a día y de ayudar a las empresas a recorrer este camino y ver que no solo son unos deberes porque nos entendamos, sino que también puede traer muchos beneficios a la empresa. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y Sofía, sin más, te dejo la palabra y arranco la presentación. Muchas gracias, Rita. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Sofía Vélez. Yo también soy consultora en Learning junto con Rita. Llevo más de un año trabajando para la empresa y mi background es en economía, pero junto con Rita soy la que llevamos los proyectos en España y también en América Latina.
Y sí, muy contenta de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias también por invitarme y a ustedes por participar. Entonces sí, sin más, creo que podemos comenzar. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lecciones prácticas y comunicación estratégica a la hora de implementar los derechos humanos en las empresas y la diligencia debida en derechos humanos. Y sí, tal vez rápido también para presentar nuestra empresa. Como ya mencionamos, Leading Human Rights and Responsible Business es una consultora que está especializada en derechos humanos. Llevamos más de 10 años trabajando con diferentes empresas de diferentes sectores para ayudarles a incorporar los derechos humanos en sus procesos empresariales y, digamos que, crear un sistema robusto de gestión de derechos humanos. Somos un equipo interdisciplinar con diferentes backgrounds, hablamos diferentes idiomas. Y sí, básicamente somos expertos internacionales en el tema de diligencia debida en materia de derechos humanos. Y como ya mencioné, hemos trabajado con empresas de diferentes sectores, como por ejemplo el sector automovilístico, el sector químico, también el sector agroindustrial, y llevamos sí, más de 100 proyectos realizados con diferentes empresas para ayudarles a establecer la diligencia debida en su día a día y en sus procesos. Y sí, creo que ahora Rita va a explicarles un poco, bueno, dar una primera introducción. Bueno, pues intentando ser breve porque tenemos un tiempo reducido, es muy probable que muchas de las personas que estáis aquí hayáis oído hablar de los principios rectores, pero es que al final hay que siempre volver a esto, ya os explicaré por qué. Bueno, sabemos que, pues, un poco en vista de algunos de los casos de abusos digamos, violaciones de derechos humanos en el mundo empresa, derechos humanos, en las últimas décadas, Naciones Unidas encargó al profesor John Ruggie, pues, básicamente investigar y concluir si las empresas tenían obligaciones de derechos humanos cuando este marco legal, como sabemos, se hizo pensando que quien iba a violar los derechos humanos iba a ser normalmente el Estado. Y sí que se concluye en 2011 que existe esta obligación por parte de las empresas de respetar y remediar. Es decir, como respetar los derechos humanos, por lo menos, y aquí entra el juego lo que veremos, el proceso de diligencia, y en caso de que se produzcan vulneraciones, remediar estas vulneraciones. Y este marco, bueno, pues es importante decir que se aprobó de forma unánime y que fue la primera vez que desde un punto de vista institucional en Naciones Unidas nos dieron este, digamos, marco jurídico de obligaciones de las empresas. Pero todo esto todavía era lo que se conoce como soft law o derecho suave, es decir, que son unos principios que se van adoptando voluntariamente, pero no era todavía una obligación jurídica tangible. Esto, como sabemos, no solo ha cambiado, sino que está cambiando muy rápido y algunas personas han hablado incluso de tsunami legislativo, pero al final, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que ahora hemos estado asesorando a adaptarse a la ley alemana, a la LKSG, y ahora, por ejemplo, va a haber que cumplir con la CSDDD, que es la directiva que las empresas europeas van a tener que cumplir dentro de muy poco, pero que todavía hay cierta incertidumbre porque estas leyes, por ejemplo, la directiva tiene que ser incorporada por los gobiernos en los diferentes países. Siempre les decimos que aunque hay un poco de incertidumbre sobre las obligaciones exactas o que puede haber cierta discrepancia entre lo que exige la ley alemana y lo que va a exigir la directiva, al final, si nosotros volvemos a los principios rectores y con los principios rectores y la interpretación que de ellos hizo la OCDE, construimos un sistema de gestión de riesgos robustos, ya podemos estar tranquilos que cualquier normativa que venga vamos a estar alineados con la misma. Y en este sentido, yo, por ejemplo, que llevo un par de años haciendo labor en España, de difundir estas cosas, y sí que es cierto que, evidentemente, en Alemania, donde es una obligación ya real, hay más preocupación que en España. En España se está despertando mucho interés. Lo que les recomiendo siempre es que no esperen a prepararse, porque finalmente quien comience ya, y este es un camino largo, va a tener una ventaja competitiva al final del día. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para que sea un poco práctico, porque al final a mí me gusta pensar que lo que a nosotras nos diferencia de otras consultoras y sobre todo del mundo académico, que es un mundo en el que yo me muevo mucho, es este intento de traducir a lenguaje real y a la realidad y a ejemplos
bajar a la práctica lo que puede ser como algo legislativo, teórico y un poco abstracto, ¿no? Entonces vamos a intentar explicar los diferentes pasos de esta debida diligencia, lo que exige la ley alemana, exigirá la directiva, con ejemplos de cosas que hemos hecho. Y bueno, aquí tenemos el ciclo, ¿vale? Hay una primera fase, este ciclo está adaptado fundamentalmente a la ley alemana, habría algún cambio mínimo con la directiva, pero básicamente, inicialmente lo que se nos pide es que integremos esta conducta empresarial responsable en las políticas y sistemas de gestión. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, de acuerdo con la ley alemana, esto se ha traducido en la obligación de que las empresas que están sujetas tienen que tener una política de derechos humanos pública en su web, que haya sido suscrita por la más alta directiva. Asimismo, también, por ejemplo, hay que designar una persona o un equipo que se ocupe de estos temas. Y bueno, aunque veremos que también entra dentro del paquete de medidas preventivas, también muchas empresas están elaborando códigos de conducta para proveedores. Y desde el Luning, por ejemplo, hemos apoyado a muchos de nuestros clientes al desarrollo de estos documentos, también haciendo estudios de buenas prácticas en unas y otras empresas y tratando de que esos, digamos, políticas de derechos humanos y códigos de conducta sean lo más, tengan las mejores prácticas posibles. Y también, por ejemplo, hemos hecho formación para estas personas que, según la ley alemana, son los Human Rights Officers que se ocupan de esto en la empresa y les ofrecemos también asesoramiento, a veces como por periodos más prolongados. Sofía, si quieres ir a por el segundo. Sí, muchísimas gracias. En este segundo paso, la idea es que las empresas deben identificar los riesgos de violaciones de derechos humanos, tanto en sus cadenas de suministro como también en sus propias operaciones. Y el objetivo principal es entender qué actividades o productos están ligados a qué riesgos y en qué contextos específicos, en qué países y cómo pueden variar esos riesgos también dependiendo de las actividades que estamos analizando. Y la evaluación debe tener en cuenta elementos como, por ejemplo, la gravedad de la violación de un derecho humano o la probabilidad de que esta violación ocurra. Los resultados del análisis de riesgos deben ser comunicados con diferentes personas internamente y la LKSK también exige a las empresas llevar a cabo un análisis de riesgos anualmente o un análisis de riesgos ad hoc cuando, por ejemplo, cambia cierta situación en su empresa, es decir, si, por ejemplo, introduce nuevos productos en su gama de productos, entonces también requiere un análisis de riesgos ad hoc. Y cuando la ley alemana entró en vigor, nosotros apoyamos mucho a empresas en llevar a cabo estos análisis de riesgos, porque es el primer paso para poder luego desarrollar las diferentes cosas que siguen. Y lo que nosotros hacemos es que mapeamos las diferentes cadenas de suministro, las actividades, también vemos en qué países trabajan esas empresas y entonces identificamos potenciales riesgos para diferentes grupos de personas. Entonces sí, esta es básicamente la fundación para luego poder seguir y eso es lo que va a explicar Rita ahora. Exacto, gracias Sofía. Pues bueno, una vez hemos cumplido este primer paso del camino, que es entender nuestras operaciones y nuestra cadena de suministro y entender cuál es nuestro riesgo, y hemos priorizado cuáles son los riesgos más salientes, pues pasamos a lo siguiente, que sería, bueno, ¿cómo detenemos, prevenimos o mitigamos estos riesgos? La ley alemana nos exige diferentes medidas, una de las cuales yo creo que fue el motivo por el cual mi perfil fue más atractivo para el Luning cuando hice mi pasantía allí, y es que una de las cosas más efectivas que se pueden hacer para prevenir es capacitar. Y en este sentido, dentro del Luning, por ejemplo, tenemos la Luning Academy, que está súper centrada en formación, y hemos hecho proyectos con diferentes clientes que van desde formación gamificada, e-learning súper básica para toda la producción de una empresa con 15 filiales en diferentes países, a, por ejemplo, formación más para ejecutivos o para departamentos muy específicos que tienen un mayor riesgo, como podría ser, por ejemplo, el departamento de compras, y son unas formaciones, pues a lo mejor virtuales o en persona, pero de 3 horas, muy focalizadas en su tarea concreta, en su sector concreto, con casos hechos a medida para, digamos, haya como un enfoque súper específico, ¿no? De las cosas con las que se van a encontrar en el día a día. Paralelamente a la formación, también se insta en la ley alemana a adoptar prácticas de compra responsables.
Y, por ejemplo, esto es un tema que hemos estado tratando mucho en algunos proyectos que hemos tenido en España relacionados con el sector agrícola, como, bueno, pues en estas cadenas de suministro infinitas en las que hay miles de intermediarios, cómo se puede realmente adoptar una práctica de compra responsable. Y también desarrollar planes de acción específicos y incorporar cláusulas contractuales, que al final serían estos códigos de conducta de proveedores que estoy segura todos conocemos y que se están haciendo cada vez más comunes. Sofía, siguiente paso. Muchas gracias, sí. Entonces, una vez que ya la empresa ha desarrollado diferentes medidas, lo que tiene que hacer es monitorear la implementación de estas medidas y también analizar si las medidas están teniendo el efecto deseado, es decir, si son adecuadas y efectivas para realmente tratar los riesgos que se han identificado en el paso número 2. Y para esto, empresas pueden recurrir, por ejemplo, a encuestas anonimizadas para sus propios empleados o también a conversaciones con diferentes stakeholders, como lo pueden ser ONGs, sindicatos, diferentes grupos, para realmente entender si las medidas están teniendo el efecto deseado y si son capaces de prevenir y mitigar los riesgos que se identificaron. Y el paso número 5, que es la penúltima fase, está ligada a la comunicación de los esfuerzos en materia de derechos humanos hacia partes interesadas, que pueden ser inversores, también puede ser el gobierno, consumidores u otros stakeholders. Y la LKSG requiere que las empresas preparen un reporte anual sobre el cumplimiento de sus obligaciones y esto debe incluir diferentes elementos, como por ejemplo cuáles fueron los riesgos que identificaron y cuáles fueron las medidas que tomaron para prevenir o mitigar esos riesgos, qué conclusiones sacan de esa evaluación que ocurre en el paso número 4. Y al final, el objetivo principal es poder demostrar a partes interesadas cuáles han sido las áreas de priorización y de acción. Y te paso a ti, Rita. Gracias. Y bueno, por último, aunque no es que sea cronológicamente posterior en el tiempo, sino que se saca un poco del ciclo, bueno, pues un poco en respuesta a incidentes como el sobradamente conocido Rana Plaza, a la hora de abordar este proceso también se ha tratado de que existan esto que se llama mecanismos de queja, denuncia y reparación. Y esto lo que trata es de dos cosas. Primero, que existan vías para que los diferentes stakeholders puedan denunciar tanto internamente, es decir, tanto los propios empleados dentro de la empresa, puedan reportar denuncias de forma confidencial y sin miedo a represalias, como también personas externas, por ejemplo, comunidades que vivan en las inmediaciones de donde la empresa tiene sus operaciones o trabajadores de la cadena de suministro y que esto se pueda evaluar y digamos que vuelva a meterse toda esta información dentro de la evaluación de impactos. Y al mismo tiempo que existan planes de reparación rápidos y eficaces en el caso de que se produzca una violación de derechos humanos. Y respecto a esto, por ejemplo, os puedo contar que nosotros hemos ayudado a numerosas empresas a, digamos, a hacer un gap assessment de cómo les va, cómo está armado su mecanismo de quejas, si realmente es efectivo. Hay unos principios de Naciones Unidas que como que dan ciertos criterios que se tienen que alinear para que el mecanismo de quejas esté bien establecido. Y, por ejemplo, ahora también interesante, estamos en España participando o siguiendo muy de cerca y colaborando con una iniciativa que lo que trata es de establecer un mecanismo de queja sectorial en el sector agrícola, porque podemos imaginarnos lo complejo que es que una persona que cultiva un tomate, por ejemplo, aquí en Valencia, y que ha sido vulnerado sus derechos, no sabe exactamente a dónde se vendió ese tomate o ante el mecanismo de queja de qué supermercado, en este caso, por ejemplo, alemán o británico, acabó vendiéndose, o español. Y esto lo que trata es de que haya como, digamos, una línea general a la que todo el mundo que está en el sector agrícola pueda conocer y de ahí ya se vayan derivando. Pero bueno, queda mucho por hacer y vamos a seguir de cerca y por el momento lo que estamos haciendo es decirle a las empresas alemanas que si bien está súper bien seguir estas iniciativas, no pueden, dado que la ley ya está en vigor, no tener su propio mecanismo y mientras tanto mejorando los mecanismos que ya tienen en marcha.
Y por último, vamos a cerrar, Sofía, con algunos de los consejos bueno, al final, Sofía dijo, nosotras llevamos menos, pero nuestra empresa está ahí desde hace 10 años, desde que nuestro jefe, que fue comisionado del Parlamento Alemán de Derechos Humanos, empezó a asesorar empresas una a una, y a la hora de asesorar a empresas ahora también fuera de Alemania, estamos utilizando esta experiencia que hemos aprendido con las empresas alemanas, y que Sofía nos da unos consejos antes de pasar a Peter. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, sí, la idea es ahora proporcionarles 5 lecciones que nosotros hemos recopilado en nuestro trabajo como asesoras en materia de derechos humanos, y creo que es importante también recalcar que estos puntos no solo reflejan obstáculos o digamos que dificultades que nosotros hemos observado para empresas a la hora de incorporar la debida diligencia en sus procesos, sino que también pueden resultar como oportunidades de aprendizaje, como cosas que se pueden tener en cuenta a la hora de establecer un sistema de gestión de riesgos. Entonces, lo primero es que es un proceso de transformación continuo, es decir, que no es un proyecto que empieza en enero y termina en junio, sino que se trata de una mejora continua, se trata de un cambio de mentalidad, porque las empresas ahorita están muy acostumbradas a pensar qué riesgos son riesgos para la empresa, como lo pueden ser litigios, como lo pueden ser ciertos problemas legales, pero esto no es de lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando aquí son riesgos para las personas, y esto requiere un cambio en la mentalidad en las empresas, que no es fácil, pero que es necesario para poder, digamos que, tener esa perspectiva de derechos humanos. Y sabemos que a nivel latinoamericano todavía no existe una legislación que requiera este tipo de procesos para las empresas, pero como Rita ya mencionó, se trata de tener una ventaja comparativa y competitiva con respecto a otros proveedores, si es que están ustedes proviendo a empresas alemanas o empresas europeas. Entonces creemos que aún así es importante tener esto en cuenta. La siguiente lección es que embarcarse en el proceso de diligencia debida requiere conocimiento y experiencia, que se consigue a través de la capacitación de las partes involucradas. Rita ya habló un poco de esto en la slide anterior, pero nosotros hemos visto mucho cómo el enfoque ha cambiado en las empresas alemanas, de primero identificar riesgos, como ya dije yo, hacia también capacitar a sus propios empleados para que entiendan qué es la diligencia debida en materia de derechos humanos, de qué estamos hablando aquí. Y eso es algo muy importante que no solo debe ocurrir a nivel más alto, sino también en diferentes niveles de la empresa. El tercer punto es que la debida diligencia no solo cubre operaciones propias, sino no solo cubre las cadenas de suministro, sino también operaciones propias. Y esto es algo que hemos observado mucho en los últimos años, que las empresas suelen enfocarse mucho en las cadenas de suministro, y claro que ahí están los mayores riesgos, están las mayores dificultades, pero no significa que por eso no también deberían observar las operaciones propias, en especial porque las empresas ahí tienen la capacidad de cambiar la situación, porque ellos directamente influyen sobre cómo es la situación de derechos humanos en su propia empresa. También el cuarto punto es que resulta crucial intentar establecer vínculos con términos y procesos ya existentes, es decir, que no es necesario reinventar la rueda, y creo que esto es algo muy importante. Muchas empresas tienen mucho miedo cuando escuchan esto de diligencia debida, se sienten muy abrumadas, no entienden cómo pueden establecer estos procesos, y creo que es importante acordarse que ya existen ciertos procesos de gestión de riesgos en las empresas, como por ejemplo en el caso de seguridad o de medio ambiente, y es importante identificar esos procesos, entender cómo funcionan y adaptarlos a estas nuevas obligaciones, pero digamos que ya existe un fundamento, una base para hacer eso. Y el último paso es que no, y este no es por ello menos importante, pero todo esto no se puede hacer solo, no funciona en aislamiento, sino que lo importante también es mantener un diálogo, mantener un intercambio constante con diferentes partes interesadas. Ya hablamos sobre los stakeholders, y es importante entender cuál es su situación, si las medidas que uno está implementando realmente están funcionando. Y lo que nosotros hemos visto en la práctica es que el diálogo, en especial aquel que es significativo, es la única vía para realmente generar un cambio que funcione. Y sí, con eso finalizamos las lecciones.
Muchísimas gracias y ahora le cedo la palabra a Peter Alberto para que nos comparta también un poco de su análisis. Sí, lo que estoy viendo creo que son cosas del directo. Mientras presentabas, Peter Alberto dejó de estar en la reunión. No sé si es que hubo algún problema técnico, pero bueno, no sé si qué dirán nuestros colegas de la AHK. Tal vez podemos aprovechar este inciso por si alguien tiene alguna pregunta en concreto para nosotras o quiere que elaboremos sobre algún punto en especial de los que se han tratado. Em, Sí, a ver si el señor Berens vuelve al webinar para hacer su presentación también en esos minutos. Ojalá que sí. Em, y sí, por ahora yo no veo que entró alguna pregunta, así que, a ver, ¿el público tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta en particular para las dos expertas que tenemos acá? Yo diría que aprovechen ese espacio íntimo, ponele, para hacerle preguntas, que no siempre tienen a expertas acá. Ahí creo que entró alguna. sí, estoy viendo la pregunta de Mari Mm. Carmen. ¿Qué tiempo toma incorporar este enfoque? Bueno, no por asustar, pero yo diría que, como explicaba Sofía, esto no es un proyecto, sino que evidentemente la diligencia de vida es y tiene que ser una obligación de medios y no de resultados. Es decir, de lo que se trata es de hacerlo lo mejor posible con los medios que tenemos. Pero también tenemos que entender que sería muy utópico pensar que en algún momento vamos a llegar al final del camino y que vuestra empresa tiene absolutamente ningún impacto sobre los derechos humanos. Hola, Peter. Estamos respondiendo Hola, una pregunta en el lapso y enseguida te doy la palabra. Eh, perfecto. pero bueno, que yo creo que lo primero es pues esto que hablábamos de intentar, y ahora Peter va a hacer bastante hincapié en esto, de hecho es un pie fantástico para darle la palabra, capacitar dentro de la empresa y no solo, digamos, como una tarea, sino también hacer una labor súper importante en comunicar dentro de la empresa por qué estamos haciendo esto y cómo nos puede servir, porque al final el problema puede ser que tengamos como incluso resistencia a ciertas medidas dentro de la empresa y creo que es muy importante que todo el mundo esté, digamos, a bordo de este proceso. Eh, pero bueno, Peter, sin más quitarte el tiempo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Se me escucha y se me ve, ¿sí? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, excelente. Bueno, es lo que se llama la ley de Murphy. Justo cuando iba a entrar se me cuelga la computadora, o sea que lo voy a hacer por el celular. Em, Espero que se pueda ver igualmente. Bueno, antes que nada, es un gusto poder estar con todos ustedes. Quiero presentarme brevemente, tranquilos que no les voy a leer todo el texto que hay allí. Mi nombre es Peter Alberto Berens, soy asesor de asuntos públicos en el contexto latinoamericano alemán desde hace ya algún tiempito. Eh, y eh, simplemente unas palabras con respecto a cuál es mi función en este contexto. O sea, nos hemos unido con Learning justamente para poder hacer una oferta más abarcativa de todo lo que estamos hablando. Y en ese contexto más abarcativo, digamos, mi rol cubre dos funciones. Una es la función que tiene que ver con sí, ligar o tratar de traducir códigos también de tipo cultural y sociopolítico entre Alemania y Latinoamérica, o sea, que se entienda también la realidad de cada contexto. Eh, y la otra tiene que ver con mi rol o mi función de experto en el tema de asuntos públicos que tiene que ver también con reputación. ¿Por qué? Porque si hay una empresa que fuera acusada por violación de derechos humanos, muy probablemente tendrá que enfrentar sanciones, desde ya que no va a poder exportar productos a Europa, pero yo diría que incluso peor,
el tema de reputación puede ser incluso más dañino para la empresa. O sea que ese es un aspecto que nosotros lo tenemos muy en cuenta. Bueno, y siendo un poco externo, yo no soy experto como sí que lo son Rita y Sofía en materia de debida diligencia de derechos humanos, me tomo la libertad de ponerme, digamos, los anteojos de un empresario y poner un poco el dedo en la llaga o hacer de abogado del diablo diciendo, esto es una buena idea. ¿Realmente esto tiene sentido? ¿Quiero yo tener que estar llenando formularios, etcétera, etcétera? Y quisiera tomarme la libertad de mirar un poco las dos partes, los dos lados de la historia, ¿no? Y un lado de la historia es que hay muchas voces en el empresariado que definitivamente dicen esto no es una buena idea, son muy escépticos, podrían ser incluso contrarios a toda la temática. Pero quisiera hacer una aclaración al respecto, en el sentido de que lo que se ha dicho mucho es que este tipo de actores empresariales lo que buscan al resistirse, en comillas, a transparentar su cadena de suministros, etcétera, es que, como se dice en Argentina, quieren zafar. O sea, no quieren tomar responsabilidad. Eso, por lo menos, no coincide, por lo que yo puedo decir, con las experiencias que he tenido yo discutiendo y debatiendo la temática con empresas, tanto del lado latinoamericano como del lado alemán. Sino que más bien lo que he escuchado es que ha habido muchos, y uno podría decir ya casi la mayoría, que ya desde hace muchos años están realizando medidas, actividades, por ahí no organizadas, por ahí no sistematizadas, que de alguna manera tienden o apuntan a apuntalar, digamos, la seguridad en términos de derechos humanos en sus operaciones, en las cadenas de suministro, etc. Lo que sí dicen, y creo que hay que darle algo de valor a ello, es que, a ver, todo este proceso es complicado, burocrático, hay que destinar ciertos recursos a eso, y por lo menos en lo que respecta a Alemania, definitivamente hubo un proceso de legislación un tanto infeliz, en el sentido que en términos de, digamos, de la elaboración incluso artesanal de la ley, hubo muchos tires y aflojas, dos pasos para adelante, uno para atrás, poca claridad, hay medidas y puntos que son un poco paradójicos, con lo cual todo lo que se escucha de ese lado no va tan desencaminado, digamos. O sea que quiero aclarar que esto no es una posición de oposición a este tipo de pensamiento, porque ya no estamos hablando de una medida puntual, como decía Sofía también, sino como un proceso continuo, sino que hay serias objeciones o quejas con respecto al tema procesual y al tema del marco normativo. Y ahí paso al segundo punto que digo aquí. Uno podría pensar que esto es un engendro burocrático de alguien sentado en Bruselas que no entiende la realidad empresarial y mucho menos entiende la realidad de una empresa en Paraguay, en Uruguay, en Ecuador o en Bolivia. En parte hay que decir que hubo algo de eso en algún momento dado. Y de hecho, uno, si piensa mal, puede llegar a pensar de que aquí hay algo así como una especie de paternalismo europeo con el cual un cierto concepto tiene que ser implementado en todo el mundo. Creo que está un poco tirado a los pelos, lo digo claramente, pero hay ciertos sectores aquí en Europa que definitivamente van por esa línea. Y finalmente hay una objeción que también quiero dejar constante, que es, esto es una moda. Estamos hablando de ESG, estamos hablando de sustentabilidad y desde luego hay muchas empresas también que más bien ven eso no como una cuestión
de actitud o de responsabilidad empresarial, sino más bien como una medida, yo lo llamaría sin querer menos valorarlo, pero sí de marketing o lo que se llama greenwashing o whitewashing en el término inglés. Todas estas objeciones existen, en parte son exageradas, pero creo que hay una base real y que hay que tomarlas en serio. Voy por el otro lado ahora. ¿Por qué todo esto es una buena idea? En primer lugar, porque lo que estamos viendo es que la legislación y la regulación, lo que decía Rita, que hay un tsunami de regulación, no es algo que se haya inventado un eurócrata por ahí o algún legislador que no tenga nada que hacer, sino que la legislación es fruto de un proceso mucho más largo que ya lleva 10, 15, incluso 20 años de gestación, en el cual incluso muchas empresas tuvieron un rol muy importante de llevar adelante todo este tipo de medidas y esa comprensión de responsabilidad empresarial. Con lo cual, la legislación no hace otra cosa que ordenar un poco el patio, porque la verdad es que estaba muy desordenado. Cada uno iba un poco por su lado. Y lo que estamos viendo es que hay más orden, más predictibilidad, hay un marco más claro en el cual está claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que ayuda, qué es lo que no ayuda, en términos también de buenas prácticas, y da la posibilidad justamente de poder moverse más libremente en ese espacio normativo. Creo que también hay otro elemento que es importante, que es el elemento diferenciador. En un tiempo en el que ya la calidad de tu producto ya no es elemento diferenciador, sino que ya es algo que se da por supuesto, especialmente en mercados de alto valor adquisitivo como Europa, Norteamérica, un elemento diferenciador definitivamente es el de poder decir, elaboramos nuestros productos de forma responsable, éticamente responsable. ¿Por qué es importante? Porque estamos viendo, y vuelvo al tema del consumidor, de que aquí hay realmente en Europa un cambio de mentalidad entre los consumidores. Los consumidores están preparados, y de hecho lo hacen, de pagar más por un producto del que saben que está éticamente, o sea, que está producido de forma éticamente responsable. Y eso convierte tu producto en un producto diferenciado por el cual incluso podés cobrar más. Te diferencia del resto. Con lo cual también yo abogaría por ver todo esto como una oportunidad también de generar confianza. ¿Por qué? Porque, y traigo a colación un sondeo que es, no sé si lo conocen, el barómetro de la confianza de una de las consultoras de comunicación más grandes del mundo, que se llama Edelman, que lo hacen, digamos, anualmente, y que lo que hace es medir la confianza que se tiene en cada país. Y lo que se ve es que productos y empresas latinoamericanas no generan mucha confianza entre consumidores europeos. De hecho, 3 de cada 4, en términos generales y de promedio, 3 de cada 4 consumidores son desconfiados con respecto a productos y empresas latinoamericanas. El poder incluso probar de que tus productos tienen una especie de certificado, algo que les caracteriza de productos elaborados de forma éticamente responsable, con seguridad es un elemento de generación de confianza. Bueno, pasamos ahora a aquí, las ventajas comparativas. ¿Por qué las he puesto? Porque, a ver, yo he puesto 2 ventajas, pero hay muchas más, creo yo. Pero a modo de ejemplo, destacaría estas 2 ventajas que pueden ser conseguidas con todo lo que anteriormente habían hablado Rita y Sofía. Todo este proceso del que vimos la ruedita con los 5 pasos es un proceso que te obliga a mirarte a ti mismo en tu empresa, una especie de ejercicio de introspección, de mirar cómo son tus operaciones, de mirar cómo son tus cadenas de suministro
Y lo que haces es en aquel momento descubrir cosas de ti que no sabías. Yo lo llamo las perlas. Perlas, y en términos de comunicación realmente son perlas. ¿Por qué? Porque de repente hay cosas que uno puede también transmitir como éxitos hacia afuera en comunicación que uno mismo no sabía. Y creo que es muy, o sea, creo que cualquiera que haya trabajado en comunicación tiene siempre una gran preocupación: cómo generar contenido interesante, cómo generar contenido atractivo, cómo generar incluso contenido potencialmente viral. Bueno, pues a través del proceso de diligencia de vida te van a salir perlas sin que lo esperes. De repente van a salir muchos temas que son geniales para poder ser distribuidos de forma auténtica, y eso es lo más importante. Son contenidos creíbles, auténticos, reales, digamos. Aquí no estamos haciendo publicidad, whitewashing, sino que es algo real. Todo esto ayuda a reforzar vínculos con proveedores, abre opciones para cooperaciones, o sea, es todo un abanico de oportunidades que se abre y que te ayuda a tu empresa a subir el perfil, tanto cuantitativa como cualitativamente, en términos de proyección exterior, o sea, comunicación, marketing, ventas, etc. La segunda ventaja comparativa, Rita, si puedes pasar al segundo, gracias, es que esto aporta valor a la cultura empresarial. Y destaco dos temas nada más. Lo uno es, por lo menos en Alemania, hay un gran problema de captar talento joven. Estamos viendo que lo que es la generación Z es una generación socialmente mucho más comprometida que generaciones anteriores, que a ellos les interesa mucho trabajar en una empresa socialmente, éticamente responsable. Eso es un punto a favor si uno como empresa tiene temas específicos con los cuales poder acercarse a estos talentos. Obviamente va a estar en ventaja con respecto a otras empresas. Y lo segundo, que también el poder trabajar en un contexto del cual yo como empleado sé, o sea, en una empresa que realmente es una empresa que busca y persigue el trabajar de forma y el producir de forma éticamente responsable. A mí como empleado, obviamente, hay otro tipo de vinculación, de lealtad y de confianza para con una empresa de este tipo, ¿no? Y estas cosas que he puesto de herramienta el programa de comunicación interna y en el anterior folio de relacionamiento institucional, suena un poco técnico, y lo es. De todas formas, lo puse porque lo que quise tratar de hacer es responder a la pregunta: bueno, todo esto está muy bien, pero suena un poco abstracto. ¿Cómo eso se traduce en algo muy concreto, en alguna medida específica? Bueno, podemos hablar de programas que siempre serán individualizados, ¿no? O sea, siempre habrá que mirar qué tipo de empresa, en qué sector, qué tan grande es, qué tan pequeña es, cuántos recursos hay, etcétera, etcétera. Y a medida de eso habrá que implementar un programa. Pero también podemos pensar en cosas muy, digamos, rudimentarias, no en términos cualitativos. Ojo, yo no hablo rudimentario de mal, sino rudimentario de práctico y sin grandes costos, pero efectivo. Por ejemplo, una jornada empresarial de la diligencia de vida. Se hace un día, se invita por la mañana, se reúne a los empleados. En lo ideal, los empleados con anterioridad han formado grupos de trabajo y presentan, por ejemplo, ciertas cosas que han descubierto en el proceso de, por ejemplo, identificación de riesgos o de la cadena de suministros. También un poco para socializar dentro de la empresa lo que se está haciendo en este contexto. Bueno, y luego por la tarde se invita ya con una visión más de exterior. Por la mañana sería interno, por la tarde sería externo. Se invita a, bueno, proveedores, otros stakeholders, como los definía
Sofía, que pueden ser incluso periodistas, ONGs, etcétera, a los cuales se les presenta, por ejemplo, qué es lo que se hizo en términos de diligencia debida conjuntamente con los proveedores. De repente son los proveedores más bien los que hablan de tu empresa y no vos de tu empresa, cosa que es mucho más creíble y mucho más auténtico, para poder explicar y poder transmitir todo lo que se está haciendo. Esto es una idea que tiro al aire simplemente para hacer para clarificar que no estamos hablando de, qué sé yo, un programa tipo McKinsey o Boston Consulting, sino algo que pueda ser implementable de forma relativamente fácil. Porque al final del día, y eso creo que es lo que un poco nos diferencia también de cómo vemos, de cómo enfocamos nosotros este tema, al final del día las empresas no están para hacer reportes de derechos humanos, eso no es su trabajo, sino que están para producir lo que producen de forma creativa y de forma cualitativa. Acá quisiera terminar. Agradezco realmente a todos por estar acá. Obviamente, cualquier pregunta que tengan ahora, no sé si aún tenemos tiempo, encantado de abrir el ruedo y sobre todo encantado de poder también transmitir responder preguntas, incluso después de este webinario. Han visto que teníamos los emails puestos, o sea que contáctenos con toda soltura. Muchísimas gracias y bueno, abro el ruedo a preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Peter. Qué bueno. No sé si estaría bien, porque en el periodo que no pudiste estar ya salieron algunas preguntas y estábamos como un poco en proceso de contestar una que formuló Mari Carmen, que era como cuál es el tiempo para incorporar este enfoque, pero creo que, bueno, no terminamos del todo de contestar y tal vez se podría, digamos, enlazar con la siguiente pregunta formulada, que se trataba un poco de qué departamento se encarga de gestionar el proceso, porque al final el cuánto tiempo vamos a tardar en incorporar esto va a depender de muchos factores. Pero uno de los principales es de cuántos recursos humanos le vayamos a destinar a este proceso y cuánto tiempo de los diferentes sectores, porque habitualmente, como decía en el caso de la ley alemana, hay una obligación de que haya una persona o un departamento encargado de esto, pero al menos una persona. Y estamos viendo con muchos clientes que una persona no da abasto para gestionar esto, con lo que muchas personas están teniendo un departamento de sostenibilidad, que es normalmente quien se encarga de hacer todas estas cosas. Pues dependiendo, exacto, de cuántas personas tengamos en este departamento, pero también de cuánto tiempo dediquemos, por ejemplo, a que haya como talleres entre unos y otros departamentos para que estas personas que están en el departamento de sostenibilidad no vivan aisladas en una burbuja, sino que realmente tengan una comunicación fluida con el resto de departamentos y se ayuden los unos a los otros, pues este proceso puede ser más rápido o puede demorarse bastante tiempo. Em, y bueno, esta evaluación de riesgos, como decía, normalmente la lleva a cabo el Departamento de Sostenibilidad. Si bien es verdad que, por ejemplo, ha habido ocasiones en las que personas que se dedicaban a analizar otro tipo de riesgos en la empresa, como pueden ser, por ejemplo, la prevención de riesgos laborales y cosas así, pues también han un poco absorbido estas funciones, si bien sí que, como decíamos, por ley tiene que haber una persona designada para ocuparse de estas tareas en las empresas alemanas que están obligadas. Tal vez puedo añadir solo rápidamente, Rita, también retomando lo que tú dijiste, yo creo que sí, o sea, nosotros hemos visto en nuestro trabajo que es muy importante involucrar a diferentes departamentos, diferentes grupos de personas, también cuando hacemos proyectos específicos, porque se trata de que toda la empresa entienda realmente por qué existe la necesidad de llevar a cabo ese proyecto, bien sea el análisis de riesgos o el desarrollo de medidas preventivas. Y es importante siempre tener a representantes, por así decirlo, de diferentes departamentos que se involucren en los proyectos. También puede ser en la debida diligencia en general para que realmente acabe, digamos que anclándose en todas las áreas de la empresa. Entonces, creo que es importante no nada más trabajar, digamos que en aislamiento. Genial, gracias a las dos por responder esa pregunta.
No sé cómo están con el tiempo. En teoría hay dos preguntas más, una más de Marlene López también. Ella muy activa hizo dos preguntas, así que creo que la segunda todavía no respondieron, que creo que la ve, ¿no? Al tratarse de una subsidiaria de una empresa alemana, y se tienen ya políticas y evaluación de riesgos, hay que hacer otro análisis de riesgo de manera local también. Esa es la pregunta. Tal vez puedo responder rápidamente y si quieres, Rita, luego tú añades. Nosotros solemos diferenciar en el trabajo que hacemos entre, digamos que, análisis de riesgos abstractos, que es para entender en un primer inicio qué riesgos existen para diferentes actividades en diferentes países, y ya luego, cuando se llevó a cabo ese análisis de riesgos abstracto, solemos hacer proyectos en los que nos enfocamos en cadenas de suministro específicas o en contextos específicos, bien sea un país, un producto, porque realmente es importante no nada más, digamos, que analizar los riesgos a un nivel abstracto, sino también concretamente en un contexto local. Y esto lo hemos visto también en proyectos que no tienen nada que ver con riesgos, o sea, con un análisis de riesgos, que realmente tener conocimiento sobre el contexto local es siempre muy importante, porque el contexto local cambia dependiendo de la región que vemos, el país que vemos, el producto que estamos viendo. Entonces, claramente primero hay que hacer un análisis abstracto de todo y luego ya se puede enfocar más a detalle, pero sí recomendamos hacer también análisis de riesgos más locales. Quizá también respondiendo a la pregunta referente al blockchain, al uso del blockchain como una forma sí, de asegurar también lo que es la diligencia de vida y sobre todo los logros. Yo creo que al final de cuentas, o sea, la blockchain sería el lujo, en el sentido de que el blockchain obviamente ofrece cierto tipo de seguridad que otras medidas, que otras posibilidades no ofrecen. Pero yo más bien tendería a decir lo que acaba de decir Sofía. Uy, psicólogo. Realmente un análisis más amplio y a partir de allí ver si realmente el blockchain puede ser una medida que ayude o al contrario, de repente nos saca recursos donde los necesitamos. Entonces, es una cuestión de análisis. Yo creo que hay que verlo primero, hay que ver primero cómo está, digamos, el big picture, como dicen en inglés, o sea, cómo está el panorama, y a partir de allí realmente hacer un análisis de por dónde tirar y cuál es, en ese caso, digamos, el instrumento más idóneo de control que podría ser el blockchain o podrían ser otros también. Buenísimo. ¿Algún comentario más para responder las preguntas o por ahora fue todo bien? Bueno, creo que cumplimos también bastante bien con la puntualidad alemana de terminar el webinar dentro de una hora. Así que solamente quiero decir muchas gracias a Sofía, a Rita, a Peter y a las cámaras alemanas. Gracias por organizar esto en conjunto. Gracias a la audiencia y por las preguntas. Y bueno, quedamos en contacto en cuanto a esa temática, ¿sí? Así que muchas gracias y que tengan linda tarde en Alemania o lindo día acá en esa zona. Gracias a todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.